La simple observación le dijo a Nezu mucho sobre las personas y el mundo que lo rodeaba. Entendió en el corto período de tiempo que había estado vivo que la mayoría de los humanos no valían su tiempo ya que solo seguían la construcción social establecida hecha para preservar su especie, y veía pocas razones para entretener a esas personas. El comportamiento humano era bastante fácil de comprender con suficiente tiempo y Nezu apenas necesitaba una fracción de él con su peculiaridad, así que para su autoconservación, dio todo lo que necesitaba a este contrato social para la autonomía que quería, y para preservarlo se puso en un lugar de poder en la sociedad sobrehumana de la que era parte, de ahí su campaña unipersonal para convertirse en el director de la infame UA. Sin embargo, eso no quiere decir que no le importaran los niños bajo su cuidado, definitivamente le importaban, pero no podía decir que tuviera un vínculo significativo con los cientos de estudiantes que pasaban por las puertas de la UA, ya que en su experiencia, una buena parte de ellos simplemente nunca interactuaron con él fuera de su rol como director y rara vez mantuvieron contacto después de graduarse. Nezu era un ser lógico que había descubierto que era lo más cercano a un amigo que podía tener, no es que no lo hubiera intentado, pero entendía y hacía tiempo que había aceptado el hecho de que era muy poco probable que fuera capaz de tener una conexión significativa con otro, humano o no. La inteligencia de Nezu era, a pesar de lo que muchos pensarían, francamente hablando, nada más que un subproducto de la naturaleza de su peculiaridad, una que era la razón de su desconexión casi completa con los demás, incluso los pocos humanos con los que hablaba con peculiaridades de inteligencia tenían esta desconexión de él. Con todo esto en mente, Nezu no veía ninguna razón para desperdiciar su tiempo y energía tratando de formar algo que simplemente no iba a ser sostenible, de ahí que la mayoría de sus conexiones fueran compañeros héroes recopiladores de inteligencia, miembros del underground o para beneficio mutuo. Es por eso que Nezu se encontraba en su oficina horas antes de que cualquiera de los estudiantes llegara, revisando los múltiples informes de sus redes de información con su desayuno y una taza de té. Esto se había convertido en un ritual diario mundano para él. Además de leer los informes de patrulla, tenía múltiples cálculos actualizados de los índices de criminalidad y los había intercalado con diferentes artículos científicos para darle cierta variedad mientras asimilaba todo. Sin embargo, recientemente en la última semana, Nezu había notado algo extraño en los datos que estaba recibiendo. No era nada importante todavía, pero las tasas de criminalidad en ciertas prefecturas habían disminuido en una fracción minúscula, tal vez menos del 0,01% en ciertos días. Ahora bien, para la mayoría ese número podría pasarse por alto fácilmente y Nezu solo lo había anotado brevemente la primera vez como siempre lo hacía, pero este número no era aleatorio ya que flotaba en Japón siguiendo un patrón consistente. El número también había crecido hasta un sorprendente 0,15% desde la primera vez que lo encontró en septiembre. A pesar de la aparente inocuidad de una caída tan leve, Nezu entendía demasiado del comportamiento humano como para pensar que un cambio del 500% en la tasa de criminalidad, por pequeñas que fueran las cifras, fuera benigno. Las estadísticas simplemente no cuadraban. Los humanos solían ser animales de hábitos, y las cosas no cambiaban mucho en menos de 2 meses sin algún tipo de influencia externa. Por supuesto, podría haber más de 100 razones para explicar el número, pero muy pocas eran compatibles con la clara migración que había tenido el número, o la reciente introducción de la persistente tasa de caída del 0,05% en la última semana. Este cambio tenía que ser provocado por el hombre. Dudaba mucho que alguien creyera esa teoría de plano, pero algunos informes de patrullaje recientes e informantes habían descubierto algo que finalmente le había dado a Nezu una base sólida para su rareza estadística. Un nombre había comenzado a mencionarse en varios círculos de las prefecturas afectadas y era un nombre muy extraño. Deku-sensei, que significa un maestro inútil o un maestro inútil. Por lo poco que logró averiguar, Nezu tenía fuertes razones para creer que este Deku-sensei era alguna variante de un corredor de información. Tenía 3 informes de subterráneos, en diferentes prefecturas que no se tocaban pero eran parte del patrón de migración, donde el héroe en cuestión escuchó a criminales sugiriendo acudir a Deku-sensei si necesitaban saber algo. Otro informe de un agente clandestino diferente que patrullaba una de las prefecturas afectadas, describió brevemente una conversación entre un traficante de drogas y un cliente antes de que ambos fueran arrestados, en la que el cliente le estaba dando detalles al traficante sobre cómo reunirse con Deku-sensei.
Tener un nuevo corredor de información en el negocio criminal no era nuevo y podía ser levemente preocupante dependiendo de la información con la que estuvieran tratando, pero ese pensamiento fue aplastado cuando se combinó con la caída en la tasa de criminalidad porque Deku-sensei obviamente estaba detrás de eso. Deku-sensei podría no ser solo un corredor de información como creía anteriormente, sino posiblemente algún tipo de titiritero que se esconde en las sombras y recluta a través de favores, y Maestro Titiritero ciertamente tenía más sentido que las otras posibilidades. Y hoy recibió un informe de uno de sus informantes que estaba dando alguna evidencia para creer que su teoría era un poco más creíble de lo que se creía anteriormente. El informe en sí estaba compuesto principalmente de rumores ya que el informante no estaba tan involucrado en asuntos criminales, pero se las arregló para escuchar a un pequeño delincuente al que le decían que fuera con Deku-sensei si quería ayuda con su problema. 2 semanas después, el delincuente escapó de un héroe entre los 100 mejores usando su don de una manera nunca antes vista. Esto demostró que Deku-sensei estaba ofreciendo algo a estas personas, ya sea solo información o algo más como estrategias. De cualquier manera, Deku-sensei claramente estaba consiguiendo un control mucho mayor en el elemento criminal japonés, y eso podría ser una amenaza. Deku-sensei claramente se estaba estableciendo y ganando lazos mientras se escondía bajo el radar de la autoridad tan perfectamente que las comunidades clandestinas y de recopilación de inteligencia recién ahora estaban encontrando migas de pan. Este era un problema menor en este momento, pero Nezu podía predecir capazmente que Deku-sensei solo se volvería más audaz y podría causarles serios problemas en el futuro si lo dejaban solo, así que para tratar adecuadamente con Deku-sensei, Nezu compuso algunos correos electrónicos cuidadosamente redactados para sus compañeros recolectores de información para estar atentos a cualquier información sobre Deku-sensei. También envió un correo electrónico similar a los foros de héroes subterráneos para que le enviaran un mensaje si encontraban algo relacionado con Deku-sensei. Obtener la mayor cantidad de información posible sobre este misterioso corredor era esencial para la captura adecuada del individuo, si era necesario. Todavía había mucho de este Deku-sensei que Nezu no sabía y Nezu siempre consideraría peligroso lo desconocido. Terminando, Nezu limpió su oficina guardando los papeles en sus lugares correspondientes. Cualquier cosa que mencionara a Deku-sensei fue guardada en el cajón de atención especial de su escritorio. Luego revisó las cámaras para ver cuántos de sus maestros estaban y dónde. Faltaba solo media hora para que empezaran las clases, por lo que una parte de su personal estaba en la sala de profesores y se dirigió a verlos para hablar sobre este posible problema. Aunque muchos de ellos no estaban en la comunidad clandestina o de inteligencia, no vio ninguna razón para excluir a su personal heroico del circuito. Después de todo, probablemente no estaría de más tener también algunos héroes destacados al acecho de Deku-sensei. Entró silenciosamente a la sala de profesores y se sentó cuidadosamente encima de una estantería esperando un momento para ver si alguno de ellos tenía la conciencia de la situación para notarlo antes de anunciarse. Ninguno de ellos lo hizo, pero siempre era más entretenido ponerlos a prueba para ver si alguno de ellos estaba mejorando. «Qué mañana tan maravillosa hoy, ¿verdad, Maijima-san?», preguntó, saltando de su sitio y cayendo en los brazos de Maijima, sobresaltando a los numerosos profesores del curso de héroes que estaban en la sala. Sí, Nezu-san, buen día. Maijima respondió nervioso, teniendo cuidado de no moverse o derribar a Nezu mientras bajaba del cuerpo de Maijima. ¿Necesitas algo, Nezu-san?, preguntó Bullet Hacker, jefa del departamento de heroísmo y profesora de heroísmo durante el año, imperturbable ante la entrada del mamífero mientras seguía escribiendo en unos documentos. Nezu le devolvió la sonrisa. «De hecho, hay algo de lo que me gustaría hablar con ustedes», confirmó subiéndose al sofá. Podía ver que algunos de ellos estaban temiendo la noticia que posiblemente les iba a dar. Habría comenzado a explicar, sin embargo, escuchó un par de pasos familiares que se dirigían al salón antes de que la puerta se abriera ruidosamente. En la puerta estaba un Aizawa cansado y muy irritado que caminaba agresivamente por la habitación hacia la máquina de café. A pesar del comportamiento quisquilloso de Aizawa, el humano era uno de los pocos favoritos de Nezu. Después de todo, no solía encontrar una contradicción tan interesante en persona, y mucho menos el placer de alguien dispuesto a quedarse, ya que la mayoría de los humanos que le parecían interesantes tenían el sentido común de desconfiar de él. ¿Un turno duro, Aizawa-san?, preguntó, observando cómo el hombre se bebía una taza de café de un trago. Aizawa había estado cubriendo la ruta de patrulla de otro héroe clandestino, además de sus tareas habituales, la noche anterior.
Nezu pensó que quizás debería excusar a Aizawa de dar clases para que descansara más. No le gustaba que sus favoritos se esforzaran innecesariamente. Sí, no te ves muy bien, compañero. Añadió Genji, al notar que Aizawa se veía más agotado que los demás. Aizawa se burló mientras volvía a llenar su taza. Me gustaría ver a cualquiera de ustedes con mejor aspecto después de patrullar una prefectura entera a pie en una noche. Espetó, señalando con un dedo amenazante al resto del personal y luego bebió su segunda taza de café. Recuperando la compostura con la segunda dosis de cafeína, se pasó una mano por el pelo. Sobre todo después de esa tontería del final, refunfuñó frotándose el puente de la nariz, sobre todo el último punto, llamando la atención de Nezu al recordar la peculiaridad de que era viernes. Ah, quizás Deku-sensei aún esté por aquí hoy. Reflexionó. Ah, cuéntame. Imploró, prefiriendo hablar de su teoría después del informe de Aizawa o al terminar la jornada escolar, lo que le resultara más beneficioso una vez que supiera lo que había sucedido al final de la patrulla de Aizawa. A Aizawa le temblaron los ojos y gimió. Estaba terminando la ruta de las escrituras en el semáforo en rojo de Yaizu cuando estalló una pelea entre dos bandas. Aizawa respondió mientras se dirigía al otro sofá. Yamada y Kayama intercambiaron miradas de preocupación, como haría cualquiera que conociera a Aizawa y su falta de autocuidado. Caramba, seguro que has tenido una pelea dura estando solo. No necesitas ver a Chiyo, ¿verdad, Sho? Preguntó Yamada juguetonamente, buscando las heridas de la morena, aunque estaban hábilmente disimuladas por el abrazo de la rubia que saltaba sobre Aizawa. Aizawa resopló, haciendo un gesto pasivo-agresivo, léase. Empujando a Yamada en represalia, su enojo no tenía nada que ver con la invasión de su espacio personal por parte de su amigo. Esa es la cuestión. No tuve que pelear con nadie, le dijo, dejando claro su exasperación. ¿O, acaso apareció algún travieso héroe de fama y les arruinó la diversión castigando a esos criminales antes de que pudieran participar? Preguntó Kayama en broma, abrazándolo desde detrás del sofá. Ella también buscaba sutilmente lesiones, lo que les daba muchos más puntos a favor de Nezu. Que la gente se preocupara genuinamente por sus favoritos siempre sería algo positivo para él. Sin embargo, Aizawa estaba de mal humor, como siempre lo estaba cuando estaba privado de sueño y físicamente agotado y no apreciaba la atención de la mujer en ese momento. Aizawa dejó esto en claro activando brevemente su Kirk, haciendo que su cabello fuera directo a la cara de Kayama y ella inmediatamente se apartó, golpeando su cabello flotante. No, dijo Aizawa con frialdad, ignorando las dramáticas arcadas de la mujer mientras se apartaba el cabello inexistente de la cara. Y entonces, dime, ¿qué pasó con las dos bandas? Preguntó Nezu, bastante intrigado por el resultado de la situación. Aizawa negó con la cabeza. Un chico les hizo un examen sorpresa, respondió con expresión inexpresiva. Hubo un momento de silencio antes de que Kan se interrumpiera y preguntara, ¿hablas en serio? El ojo de Aizawa volvió a temblar. No, estoy diciendo tonterías y tomándote el pelo, dijo con una voz llena de sarcasmo mientras miraba fijamente al héroe de sangre por encima del hombro. Kan reaccionó rápidamente, levantando las manos en señal de rendición. ¿Podrías explicarme qué quieres decir, Aizawa-san? Preguntó Nezu, desconcertado por la idea. Aizawa gimió, echando la cabeza hacia atrás y apretándose el puente de la nariz. Me topé con la pelea, no era tan grande, quizás, unas 40 personas en total, comenzó a explicarles los detalles. Estaba a punto de pedir refuerzos cuando a este idiota se le ocurrió la genial idea de intervenir lanzando una botella de vidrio en medio de los dos, interponiéndose entre los grupos y poniéndose a interrogarlos sobre la historia pre-Kirk, explicó, resignado a lo ridículo que sonaba. ¿Y eso funcionó? Preguntó Maihima, con razón y incredulidad. Sí, funcionó. Incluso respondieron a sus preguntas, les dijo Aizawa. Y eso ni siquiera es lo más loco, cuando terminó, les dijo que se llevaran a sus heridos y se fueran a la mierda, y lo hicieron, exclamó, prácticamente siseando la última parte. ¿En serio? Preguntó Genji. Recibió una mirada fulminante a cambio mientras Nezu tarareaba para sí mismo. Quizás el niño tenía algún tipo de compulsión que le permitía darles órdenes. Sugirió que eso tendría más sentido, y Aizawa solo gimió, llevándose las manos a la cabeza. Genial, un justiciero diminuto que literalmente puede mandarnos a la mierda, bromeó, levantándose y volviendo a la máquina de café. Bueno, es solo una posibilidad. ¿Hablaste con el niño? Preguntó Nezu, aunque Aizawa estaba más concentrado en prepararse una tercera taza de café.
No, el niño problemático fue uno de los primeros en irse y ya se había ido cuando las bandas se marcharon, así que no vi a dónde fueron. Refunfuñó, bebió la tercera taza y empezó a preparar otra cafetera, sabiendo que Aizawa probablemente había sido un golpe para su orgullo. ¡Ay, Sho! Tuvieron suerte de escapar. Yamada arrulló, lanzándose de nuevo hacia Aizawa, tirándole accidentalmente la taza de café de las manos. Los dos guardaron silencio mientras miraban la taza esparcida en el suelo. Izashi. Gruñó Aizawa, volviéndose hacia el rubio antes de perseguir al héroe de la voz, que chillaba, fuera de la habitación. ¡Qué desconcertante! Nezu reflexionó en voz alta mientras Baki recogía los fragmentos de cerámica. Primero la rareza de Deku-sensei y ahora un niño capaz de calmar tiroteos de alta tensión con un simple cuestionario, uno que podría ser capaz de perder a uno de los mejores en el heroísmo subterráneo. ¡Qué intrigante! Bueno, si había algo que a Nezu le encantaba, Izuku no tuvo que esforzarse mucho para convencer a su madre de que le permitiera obtener un título de maestro, e incluso lo animó, ya que le gustaba enseñar en las zonas rojas. Recibió una ronda de felicitaciones de todos en el South Side cuando soltó que se había graduado, y tuvo que disuadirlos a toda costa de organizarle una fiesta en el centro comunitario. Para terminar el día, fue a su complejo de apartamentos para encontrarse con Nezu-kun. Los dos se habían acercado tentativamente mientras hablaban de cómo probar las capacidades de su Kirk. Izuku estaba constantemente preocupado por sobrepasar los límites cada vez que preguntaba sobre probar su Kirk. Pero Nezu-kun ha sido muy tranquilizador durante todo el proceso y le dijo a Izuku cuando estaba cruzando una línea. Izuku solo lo había hecho una vez con la pregunta del desmembramiento cuando se conocieron por primera vez, y dejaron de tocar ese tema por ahora ya que ninguno de los dos se sentía cómodo con explorar la idea. Dicho esto, Izuku se había sentido fascinado por el don de Nezu-kun y lo que realmente podía hacer con él. Justo ahora, sentado en su habitación, examinaba una boca con forma de hocico llena de largos caninos humanos. Es un trabajo increíble, Nezu-kun. Tu habilidad para manipular la materia ósea está mejorando muchísimo. ¿Puedes ensanchar la base de tus mandíbulas como un cocodrilo? Preguntó, tocando uno de los caninos con forma de colmillo. Puedo. Respondió, y la boca, que parecía un hocico, cambió a una forma más genial, Nezu-kun. ¿Has avanzado con tu imitación? Dijo Izuku. Presionando suavemente la base para sentir la diferencia en las mandíbulas, el chico acercó su boca a la de Izuku. Más o menos, todavía estoy trabajando en ello, pero casi imito tu voz. Explicó, y la voz que salía de su mano tenía un tono casi idéntico al suyo. Está bien, Nezu-kun, no olvides trabajar tus inflexiones. Son tan importantes como el acento, le dijo Izuku con una palmadita en el hombro. ¿Y qué hay de lo otro? ¿Has conseguido que tu piel sea más gruesa o tenga una textura diferente? Preguntó, ya que Nezu-kun había mencionado que había estado trabajando en ello en su última cadena de mensajes. Nezu-kun se frotó la nuca. Puedo hacerlo más grueso, pero aún no he conseguido hacer nada parecido a escamas o plumas. Admitió haber cambiado la boca de las manos de Izuku por otra con piel visiblemente gruesa. Izuku tarareó y presionó ligeramente la piel más gruesa para comprobar si aún sentía los huesos y las articulaciones. Eso podría ser un gran salto, podrías intentar dejarte crecer el pelo como si fuera pelaje primero, sugirió Izuku, observando cómo la piel se volvía menos gruesa y le empezaban a crecer mechones. Sí, así, Nezu-kun. Lo animó con una sonrisa. Izuku y Nezu-kun siguieron hablando un rato antes de que él se fuera a pasar la noche en una de las otras unidades. Aunque se llevaba bien con los shoji, Izuku no quería imponerse ni que Shoji-san se sintiera presionada para que se quedara, ya que era su jefe. Izuku caminó con Nezu-kun y Masao-san hasta la estación a la mañana siguiente y pudo despedirse de ambos antes de subirse a su tren a Aomori. Sinceramente, el sábado era probablemente su día favorito, aparte del domingo. En ese momento, cruzar Hokkaido haciendo autostop fue una experiencia muy activa y disfrutaba de su implicación práctica. Hokkaido seguía siendo el distrito rojo más lindo de la prefectura y se estaba volviendo más lindo a medida que comenzaba a nevar. Al bajar del tren en la estación Shibecha, Izuku estaba dividido entre tomar una fotografía del paisaje o un video para poder mostrarle todo lo que quería a su madre. Inclinándose más por un video, decidió darse unos minutos para tomar un lindo video para ella. Eiwa tenía unos claros bonitos junto al bosque. No era una caminata muy larga, solo media hora, y ya había pasado sus 4 horas en Otaru, así que probablemente no habría problema.
Vio a una de las muchas personas con peculiaridades de conejo que se había acostumbrado a ver donde quiera que iba, e Izuku les hizo un gesto con la cabeza. Podrían haber pasado como máximo 2 meses desde que ayudó a Umeko, pero con lo numerosa que era la familia Vespa, Izuku probablemente estaría más preocupado si no los hubiera visto. Las únicas veces que no los vio fue cuando algo sucedió en la zona, grandes incursiones de héroes, tiroteos, etc. Que causó bastantes daños. Así que Izuku, con toda la sabiduría que da la retrospectiva, se sintió agradecido al verlos, aunque solo fuera por su tranquilidad. ¿Y no era un pensamiento escandaloso? Midoriya Izuku, un chico que siempre soñó con ser un héroe y que, tras ser acosado por casi todo el mundo por no tener don, encontraba consuelo y alivio al ser acosado casi por completo por una importante mafia. Quizás había algo de cierto en lo que algunos de sus excompañeros decían que su vida era una especie de broma. Dejando a un lado los dilemas morales, Izuku se apresuró a ir al primer claro que encontró y se preparó para grabarse en el campo nevado. Como solía hacer Izuku al hablar, al principio fue un poco incómodo, pues no sabía bien por dónde empezar. Poco a poco, empezó a divagar sobre su trabajo en la zona o sus clases de ese día. Casi al final del vídeo, le prometió que le mostraría los lugares que le gustaban si alguna vez tenían tiempo para un viaje juntos. Izuku le envió el video a su mamá y luego agregó a Iwa a la lista cada vez mayor de lugares para llevar a mamá, una lista que tenía vida propia ya que nunca le faltaban pequeñas áreas geniales que pensaba que a su mamá le encantaría visitar y tan inteligente como le decían constantemente a Izuku que era, no creía tener memoria idética y necesitaba escribir los lugares, estaba 50% seguro de que no la tenía de todos modos. Izuku acababa de guardar su teléfono y se disponía a regresar a la ciudad cuando una extraña sensación lo invadió de repente. Le provocó náuseas y le temblaron las piernas, obligándolo a retroceder un paso temblorosamente para recuperar el equilibrio. Funcionó durante 10 segundos, mientras una segunda oleada de la misma sensación lo hacía caer de bruces. Un zumbido sordo se hizo notar en sus oídos y Izuku no pudo evitar entrar en pánico por lo que estaba sucediendo. Vale. Que no cunda el pánico, Izuku. No. Entres en pánico. Tienes que controlarte. Se dijo mentalmente, intentando estabilizar su respiración. Izuku logró controlar sus pulmones, pero su corazón no cooperaba. Quizás un efecto secundario de lo que estaba causando esto. Pensó mientras se arrastraba hacia la línea de árboles. ¿Pero qué es esto? No puede ser algo que comí, almorcé lo mismo que siempre que vengo, y no tenía mal sabor. Quizás una peculiaridad. ¿Se está moviendo ese árbol? Se preguntó mentalmente mientras observaba las ramas del árbol que planeaba usar para ponerse de pie. La visión de Izuku también debía estar afectada, pues esa era la única explicación de cómo se retorcían las ramas. Sea cual sea este don, definitivamente es una locura. ¿Pero por qué me está golpeando el don de alguien? No me he involucrado en ninguna pelea de pandillas locales y los colmillos Kitsune no tenían miembros ni territorio tan al norte, pensó mientras se ponía de pie, apoyándose en el árbol para no caerse. Quizás no he sido tan cuidadoso como creía con mi trabajo. ¿A alguien se le escapó sin querer a All for One que Deku-sensei era un dedo gordo? Se preguntó con miedo, buscando con la mirada cualquier figura con forma humana. No vio a nadie, pero sus ojos no eran completamente confiables en ese momento. Izuku habría intentado pedir ayuda pero dudaba que pudiera marcar correctamente los botones y estaba a punto de arriesgarse a gritar por una de las vespas cuando escuchó el chasquido de una rama resonando en sus oídos junto con el zumbido. Giró la cabeza rápidamente hacia el ruido y vislumbró un destello gris y verde oscuro. Izuku tropezó tras la figura, cayendo en la nieve al menos 3 veces. Cuanto más se acercaba, más se distorsionaba su visión y el zumbido se hacía más nítido. Después de unos minutos, alcanzó a ver quién era la figura. Un pequeño niño verde oscuro a rayas, con cabello gris, cola y cuernos marrones, estaba frente a él y, a diferencia de todo lo demás, Izuku podía verlo con claridad. Pudo ver el pánico en los ojos del chico mientras se apretaba contra un árbol doblado por la mitad y su pecho prácticamente subía y bajaba. La cabeza de Izuku empezó a latirle mientras lo miraba fijamente y apenas se daba cuenta de que debía estar bajo su don cuando este volvió a salir corriendo. Espera. Graznó Izuku, siguiéndolo por el bosque retorcido y deformado. Izuku cayó un par de veces más y el niño le arrojó un poco de nieve en la cara antes de que pudiera alcanzarlo. Oye, cálmate, intentó decir, pero el niño se encabritó y casi cortó a Izuku con sus dedos con garras. Suéltame.
Gritó el niño desesperadamente tratando de sacar su otro brazo de la mano de Izuku. Izuku soltó el brazo del chico y levantó los dos en señal de rendición. Vale, no te tocaré, pero por favor no huyas. Pidió, viendo cómo el chico se alejaba a toda prisa, apretándose contra otro árbol deformado. Probablemente se debía a su experiencia previa con ser, bueno, un desastre que le permitía funcionar con sus sentidos alterados. Y mientras Izuku podía mantenerse en pie, decidió conservar sus energías y se sentó en la nieve. ¿Estás bien? ¿Por qué corrías? Preguntó Izuku al ver lo asustado que estaba el chico. Quizás le da miedo meterse en problemas por usar su don en público. Lo consideró por los efectos secundarios del don del chico. Solo quiero que pare, murmuró el chico, temblando mientras se abrazaba. Y, por muy preocupado que estuviera Izuku por lo que había dicho, pudo ver que no iba vestido para el clima, sin nada que pudiera considerarse un abrigo o botas. Izuku se bajó la cremallera del abrigo y se lo ofreció. Toma. Le dijo Izuku, esperando no quedar en ridículo o al calcular mal su posición en relación con el chico. El niño podría haber estado inconsciente más tiempo del que Izuku podría haber pensado, ya que dudó por unos segundos antes de caminar rápidamente hacia Izuku. El niño tenía alrededor de 5 o 6 años, por lo que el abrigo que le quedaba grande a Izuku lo inundó fácilmente y el frío mordisqueó donde pudo, dejando a Izuku un poco más consciente y lo ayudó a mantener su almuerzo donde pertenecía en su estómago. Gracias, murmuró el chico, hundiéndose en el abrigo de Izuku. No es nada. No quiero que te enfermes. Soy Deku-sensei. Respondió y se presentó esperando que el chico le dijera su nombre. Kaoru. Izuku asintió, probablemente ladeando la cabeza, y preguntó. Es un placer conocerte, Kaoru-kun. ¿Es la primera vez que pasa esto? Kaoru asintió, acercándose a Izuku. ¿Sabes qué desencadenó tu Kirk? Preguntó, ya que era común que los accidentes de Kirk ocurrieran a la edad de Kaoru. El chico parpadeó desconcertado mientras miraba a Izuku confundido. La visión de Izuku se volvió un poco más clara al mismo tiempo que Kaoru preguntaba. ¿Qué? No es mi Kirk es una mutación. Izuku miró al chico confundido pero rápidamente entendió lo que Kaoru quería decir. El chico debe haber pensado que sus características extrañas eran el alcance de su don y ese no era un concepto erróneo poco común. Solo uno de cada 5 dones de mutación tiene habilidades consideradas no relacionadas con las mutaciones físicas que ganó la persona. Las peculiaridades de mutación de Kaoru-kun pueden tener habilidades que son separadas de los cambios físicos. Explicó y el chico agachó la cabeza. Las ramas del árbol se volvieron aún más nudosas y retorcidas antes de mirar vacilante a su alrededor, observando lo distorsionado que estaba el mundo a su alrededor. ¿Entonces yo estoy causando esto? Preguntó Kaoru tímidamente, acurrucándose en el abrigo de Izuku y en él mismo. Cualquier duda que Izuku tuviera antes fue disipada por cómo todo se deformó y cambió con las emociones de Kaoru. Probablemente, pero está bien, Kaoru-kun. Eres ese joven todavía y los accidentes ocurren. Izuku aseguró que su mano se movía para acariciar la cabeza del chico, pero se detuvo a mitad de camino. Siento. ¿Cómo lo detengo? Preguntó Kaoru con cara de estar a punto de llorar. La visión de Izuku se estaba deteriorando tanto que su propio cuerpo también empezaba a distorsionarse. Kaoru-kun, no tienes que disculparte, esto fue solo un accidente. Aprenderás a controlarlo con el tiempo. Centrémonos en calmarte y a partir de ahí, le dijo Izuku, usando las manos para no caerse al perder el equilibrio. Intenta seguir mi respiración, Kaoru-kun. Izuku le indicó que respirara lo suficientemente fuerte para que el chico lo oyera. Luego, usó un ejercicio de conexión a tierra para mantener a Kaoru relajada. Cuanto más hablaban, menos distorsionado se volvía el mundo. Después, Izuku le contó a Kaoru sobre los lugares que había visitado. Unos minutos después, el mundo volvió a la normalidad, aunque Izuku continuó durante unos minutos antes de mencionarlo. Creo que estamos bien, Kaoru-kun. ¿Crees que puedes ir caminando al pueblo? Preguntó Izuku, poniéndose de pie tambaleándose, sintiéndose un poco mareado al ver al chico intentar ponerse de pie. Kaoru logró ponerse de pie, pero a Izuku no le gustó lo inestable que se sentía, probablemente por el agotamiento de su don y el frío. Puedo cargarte, Kaoru-kun, no deberías forzarte a caminar. Se ofreció a agacharse hacia el chico. Kaoru se movió nerviosamente antes de asentir. De acuerdo, murmuró. Izuku, felizmente, cargó al niño en sus brazos. Bien, ¿dónde estaba? Creo que me refería a mi amigo Kiku-kun, ¿verdad?
Preguntó, siguiendo. Izuku no tardó mucho en llegar a la línea de árboles y estaba un poco contento porque estaba preocupado. Iba a empezar a aburrir al pequeño Kaoru con sus divagaciones. Oh, disculpa por no preguntar antes, pero ¿qué hacías en el bosque, Kaoru-kun? Preguntó Izuku. El chico podría tener cierta resistencia al frío por su don, pero Izuku dudaba que cualquier padre medio decente dejara a su hijo correr sin zapatos. Y él lo sabría, considerando la cantidad de padres cuestionables que ha conocido en su trabajo en los semáforos en rojo. Kaoru hundió la cara en el hombro de Izuku. Estaba en una excursión escolar. Él respondió. ¿Una excursión, eh? Vamos a buscar a tu grupo entonces. Tu profesor debe estar preocupado después de tu desaparición. Izuku respondió al llegar al otro extremo del claro. Kaoru no dijo nada en respuesta, pero la atención de Izuku fue captada por una de sus muchas personas con peculiaridades de conejo que lo seguían. Izuku normalmente no interactuaba con las vespas fuera de cuando las vespas más jóvenes se unían a sus lecciones, pero la mujer sin duda sabría dónde estaba la clase de Kaoru o al menos podría ayudarlo a encontrarlas. Disculpe, señorita, gritó Izuku, acercándose a la mujer a mitad de camino. Parecía que ya lo buscaba, así que no tuvo que hacer mucho para llamar su atención. ¿Se encuentra bien, Deku-sensei? Preguntó ella, saltándose las formalidades, y parecía igual de preocupada por el niño que llevaba dentro. Sí, un poco frío, pero me preocupa más que vuelva a clase. ¿Has oído algo al respecto? Preguntó Izuku mientras caminaba con la mujer. Ella movió una oreja mientras tarareaba. Puede que haya oído al grupo que buscas antes, pero no he oído nada sobre un niño desaparecido. Comentó, y eso hizo que Izuku frunciera el ceño. Por mucho que adorara a los niños, no era ingenuo en cuanto a lo malos que podían ser los niños. Su tiempo en la escuela fue un excelente ejemplo de lo cruel que podía ser la gente sin importar la edad, y considerando cómo era Kaoru cuando lo encontró, y la falta de preocupación estaba pintando una imagen desafortunada para él. Bueno, eso suena como un buen punto de partida. ¿Te importaría guiarme? Preguntó. Para nada, Deku-sensei, respondió ella, alejándolo. Kaoru no había hablado mucho, aunque Izuku intentó vigilarlo y ayudarlo a mantener la calma para que no volviera a activar su don por accidente. Izuku no pudo decir que su inquietud desapareció al encontrar la clase de Kaoru. Las dos mujeres que creía supervisaban el viaje no estaban tan preocupadas como esperaba, considerando que llevaban al menos media hora sin un niño. ¿Cómo podían estar tan tranquilas? Kaoru no era un niño fácil de ignorar o perder en invierno con sus mutaciones. Miró a su compañera Letus, y ella observó al grupo antes de devolverle la mirada con una ceja levantada. Izuku asintió y ambos se acercaron al grupo de unos 11. Hola. Señora, ¿extraña a alguno de sus hijos? Preguntó, captando la atención de casi todos. Las mujeres parecieron sobresaltarse al oírlo y se giraron bruscamente hacia él. Oh, no, para nada. La primera mujer aseguró con un gesto de desdén. ¿Entonces Kaoru-kun no es uno de tus hijos? Izuku presionó una de sus manos, subiendo para alborotar el cabello de Kaoru, y en un instante ambas mujeres palidecieron. ¿Qué? Dijo la otra, girándose para ver a los niños. La primera mujer se acercó rápidamente a Izuku con una disculpa escapándose de sus labios. Lo siento mucho, no sé cómo pudo escaparse. Espero que no te haya causado tantos problemas. La mujer extendió los brazos como si esperara que Izuku simplemente le entregara al niño. Él solo le devolvió una sonrisa con los labios apretados y apretó suavemente su agarre sobre Kaoru. ¿Alguno de ustedes tiene el número de los guardianes de Kaoru-kun, verdad? Preguntó, su voz se mantuvo neutral a propósito para no molestar accidentalmente a Kaoru. Los niños se conmovían fácilmente cuando los adultos empezaban a discutir y Kaoru ya se aferraba a su chaqueta. Izuku no dudaba que Kaoru quisiera ser tragado por la tierra por cómo intentaba hacerse lo más pequeño posible en sus brazos. ¿Qué? ¿Por qué? Esta no es la primera vez que Ito-san se escapa y te aseguro que su madre se enterará cuando venga a recogerlo. Respondió la mujer. A Izuku no le gustó la forma en que la mujer dijo eso y ahora podía sentir las garras de Kaoru clavándose en sus costados. Por afiladas que fueran sus pequeñas garras, apenas eran lo suficientemente dolorosas como para perturbarlo, y ni siquiera se inmutó. Bueno, estoy seguro de que le gustaría saber sobre el nuevo desarrollo del don de Kaoru-kun de inmediato, ¿no crees? Respondió dulcemente con la cabeza inclinada y su mano volviendo a jugar con el cabello de Kaoru para distraerlo. ¿Desarrollo de un don Q? Balbuceó, e Izuku le devolvió la sonrisa.
Lo sé, solo una quinta parte de los don de mutación desarrollan habilidades especiales. Así que tenemos que llamar a su madre ahora para que pueda ayudarla a tomar las medidas necesarias para ayudar al pequeño Kaoru-kun. Le dijo alegremente. ¿Podrías darme el número de la madre de Kaoru-kun? Preguntó Izuku, reajustando ligeramente su agarre sobre Kaoru para que el chico estuviera más cómodo. La mujer nerviosa se resistió y balbuceó hasta el punto de que Izuku solo pudo distinguir sílabas. Bueno, señora, si no puede darme su número, estoy segura de que somos más que capaces de encontrar a la madre de Kaoru-kun nosotros mismos. Estoy segura de que un chico inteligente como Kaoru-kun puede recordar dónde vive. Izuku interrumpió y rápidamente le dio la espalda a la mujer. La segunda mujer retrocedió con fuerza y recitó el número de la madre. Izuku sonrió, asintió con la cabeza y continuó caminando ignorando las protestas de ambas mujeres. Honestamente, si no hubiera tenido a Kaoru en sus brazos o una Vespa a su lado, Izuku estaba seguro de que se habría derrumbado frente a ellas. Sin embargo, la forma en que Kaoru se relajó en su agarre tan pronto como se fueron fue suficiente para aplastar cualquier duda que Izuku tuviera sobre sus acciones. Esas mujeres no son muy amables contigo, ¿verdad, Kaoru-kun? Preguntó Izuku, y el chico asintió. En realidad no, murmuró contra su hombro. Izuku levantó a Kaoru y lo animó a rodear su cuello con los brazos, lo que el chico hizo con vacilación antes de volver su rostro hacia el hombro de Izuku. Tendré que decírselo a tu madre cuando hablemos de tus clases, reflexionó Izuku. Kaoru levantó la cabeza y parpadeó. ¿Mi qué? Preguntó, mirando a la peliverde confundido. Izuku asintió con un suave murmullo. Claro que si voy a ayudarte a aprender a usar tu don, necesito hablar con tu mamá sobre cómo hacerlo. Izuku respondió y Kaoru lo miró boquiabierta. ¿Vas a ayudarme? ¿Así sin más? Preguntó sorprendido. Izuku simplemente le devolvió la sonrisa al chico. Ajá, tu don va a necesitar mucho trabajo, así que necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir, Kaoru-kun. Solo estaré aquí los sábados, pero tú y tu mamá podrán llamarme si pasa algo. Respondió con bastante sencillez, dejando al chico sin palabras. Izuku luego se concentró en llamar a la mamá de Kaoru y explicarle los eventos de la última hora. Afortunadamente, conocer a la madre de Kaoru transcurrió sin incidentes, y ella se enfureció con razón cuando él le explicó las acciones mediocres de los supervisores. Izuku también se alegró de que la peculiaridad mental de Kaoru no fuera una evolución aleatoria y que ella pudiera conseguirle ayuda de sus abuelos. Él todavía se ofreció a ayudar cuando estaba en Eiwa, y pudo obtener permiso una vez que le contó sobre su título. Izuku se despidió de los dos después de hacer ejercicio cuando llegó y curó disimuladamente los cortes de las garras de Kaoru en su baño. Continuó para terminar sus rondas en los distritos de Eiwa antes de dirigirse a los muelles. Izuku sabía que estaba retrasado con respecto a su cronograma por más de una hora, pero tenía la esperanza de poder llegar al último ferry antes de que partiera. Sin embargo, al llegar a la terminal cerrada esa esperanza se desvaneció, y suspiró. Izuku se sentó en un banco y abrió su teléfono para buscar un hotel para pasar la noche mientras calculaba cómo llegar a casa lo más rápido posible una vez que tomara el primer ferry de la mañana. Estaba a punto de reservar una habitación cuando una voz gritó detrás de él interrogación de apertura interrogación de cierre. Izuku chilló, poniéndose de pie de un salto, con la pistola eléctrica en mano, y se giró hacia quien le hablaba. Al ver la figura alta y pálida que le resultaba familiar, encorvó los hombros y bajó la pistola eléctrica. Dios mío, Yuri-san, ¿qué haces aquí? Preguntó Izuku, guardando su arma. Tenía asuntos en Akodate y pensé que podría atraparte antes de que te fueras. Respondió, e Izuku consideró que era una explicación razonable considerando su trabajo. Pero cuando Valentine me informó que perdiste el último barco, me preocupé. Explicó con preocupación en su tono. Ah, eso, me quedé atrapado ayudando a un chico que descubrió su don y bueno, respondió Izuku, señalando a nada en particular. Ya veo, dijo Yuri-san, rodeando el banco para pararse a su lado. ¿Te gustaría acompañarme en mi barco de regreso a Aomori entonces? Ofreció suavemente las manos a la espalda. Izuku parpadeó y se llevó la mano a la barbilla mientras reflexionaba sobre la opción y si confiaba o no lo suficiente en el ruso como para tomar un crucero con él. Saltar al vehículo de un mafioso por un tiempo indeterminado no debería ser tan tentador, pero si era honesto, Yuri-san había tenido muchas oportunidades de deshacerse de él si quería. Izuku guardó su teléfono y le dijo a Yuri-san. Sí, me parece bien. Guíame, Yuri-san. Luego siguió al hombre hasta un barco de unos 15 metros de eslora. Yuri-san, eso no es un barco, es un yate.
Izuku señaló, y el hombre se encogió de hombros. Yate, barco, ambos flotan. Y los barcos comerciales no están del todo hechos para gente como yo. Yuri-san respondió restándole importancia. Bueno, Izuku no podía discutir con eso, dejando de lado la peculiaridad de Yuri-san, medía fácilmente 9 pies y medio y tenía el dinero para pagar la comodidad de no agachar la cabeza para entrar, así que solo asintió y lo siguió a bordo. Ven, estoy seguro de que aún no has cenado, podemos comer en la cabina. Dijo Yuri-san con la mano flotando detrás de la espalda de Izuku. Izuku iba a rechazarlo, pero el rugido de su estómago lo delató. Eso sería genial, Yuri-san. Respondió resignado y un poco avergonzado de que su propio cuerpo lo hubiera expuesto, dejando que el hombre lo guiara bajo cubierta y sentándose junto a Yuri-san. Bueno, estaba a menos de medio metro de él, que era lo más cerca que había estado hasta entonces, así que Izuku lo consideró una victoria. Yuri-san presumiblemente estaba enviando mensajes de texto a quien sea que les estuviera preparando la comida, rara vez prestaba atención a algo más que a Izuku cuando el chico estaba cerca, lo que siempre era algo que hacía que Izuku se sintiera extraño por falta de una mejor palabra. Izuku nunca se sintió específicamente inseguro cerca de Yuri-san, pero cualquiera que tuviera un claro interés y enfoque en él en particular siempre activaba las alarmas en su cabeza. Yuri-san, dijo, captando la atención del hombre. Sí, Midoriya. Respondió Yuri-san, volviéndose hacia él. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Izuku con un extraño descaro, haciendo que Yuri-san parpadeara, mirándolo con lo que Izuku creyó confusión. ¿Perdón? Preguntó, e Izuku agachó la cabeza, frotándose la nuca. Izuku generalmente ignoraba esta sensación inminente, pero cuanto más se acercaban, más evidente se volvía. Y quizá fuera un efecto secundario de los años de acoso y aislamiento, pero la idea de que alguien quisiera estar cerca de él era algo que simplemente no podía comprender. Su madre, los Bakugou, eran familia y se suponía que las familias debían amarse. La gente de los barrios rojos lo toleraba porque tenían una relación casi simbiótica. Él los ayudaba y ellos lo dejaban hacer lo que necesitaba para poder ayudar. Pero no se le ocurría nada que Yuri-san pudiera ganar relacionándose con él. Izuku no había sido muy cercano a Anya-san ni a Yukiko-chan, así que no podía achacarlo a eso. Y, con lo bien informado que estaba, dudaba mucho que quisiera que Izuku le enseñara algo. Yuri-san simplemente tenía 100 recursos que podía aprovechar descaradamente y una empresa internacional que dirigir, así que dudaba mucho que Yuri-san tuviera tiempo que perder entreteniendo a un niño. Tienes muchas cosas que hacer, ¿por qué vienes conmigo? Izuku reformuló su pregunta. ¿Necesito una razón? Preguntó Yuri-san, e Izuku sintió un tic en un ojo al desviar la mirada. ¿Sí? Exclamó. La gente no me habla solo porque sí. Replicó Izuku, creyendo que era un argumento válido. Yuri-san no estaba de acuerdo. El rostro de Yuri-san se contorsionó con una emoción que Izuku no pudo identificar. Exhaló y se recostó en su asiento, frotándose la frente con suavidad. Midoriya, a pesar de todo lo que soy, sigo siendo tan humano como tú, le dijo a la pelirroja. Y desde que estoy aquí, la mayor parte de mi vida no siempre ha sido tan amable conmigo, confesó, con una mirada distante antes de volver a fijarse en él. Yuri-san resopló. Puedo decir con seguridad que los últimos 50 años han sido, en su mayoría, los mejores de mi vida, porque nunca antes había tenido a nadie a quien pudiera considerar familia. Admitió además sentirse extrañamente vulnerable con Izuku, lo que le hacía dudar sobre cómo sentirse. Por un lado, quería consolar a Yuri-san sin importar el riesgo de congelación, pero por otro lado, Izuku quería preguntarse por qué Yuri-san compartiría información tan personal con él, amigos o no, simplemente no estaban en el punto de revelar cosas así. Y personalmente, Midoriya, no estoy listo para dejar ir ese sentimiento, y aunque no somos de sangre, después de todo lo que has hecho por mi hijo y mi pequeña, te considero como parte de mi familia, dijo Yuri-san, apoyando los codos en las rodillas. El corazón de Izuku se detuvo y su mente se estancó. Sentía una opresión incómoda en el pecho ante la idea. Izuku había aceptado que Yuri-san fuera su amigo, pero que ese hombre realmente sintiera algún tipo de apego por él. Eso directamente no le cuadraba, incluso le daba un poco de miedo, y no por el trabajo de Yuri-san. Si Izuku aún tuviera un problema serio con eso, habría intentado cortar lazos con la mayor educación posible hace meses. No, era solo que alguien fuera de la familia lo apreciaba lo suficiente como para quererlo cerca. Izuku también se cuestionó profundamente porque esto había sido completamente inesperado para él. La gente normal no declara a otros familia sin motivo.
Izuku incluso estaba a punto de caer en una espiral descendente sobre si necesitaba o no reevaluar por completo todas sus relaciones con, bueno, todos, cuando una mano helada lo sacó de sus pensamientos. Yuri-san había retirado su mano solo unos segundos después, pero ciertamente fue lo suficientemente largo como para dejar a Izuku desconcertado. Entiendo que no me consideres así, Midoriya, y no hay problema. Sigo siendo prácticamente un desconocido para ti y sería muy presuntuoso de mi parte meterme en tu vida, le dijo Yuri-san con calma, lo cual resultó extrañamente tranquilizador, sobre todo porque no se esperaba que jugara a las casitas con él. También entiendo que esta información puede incomodarte y que probablemente no quieras seguir viéndome, agregó con simpatía, pero Izuku, a pesar de su confusión interna, rechazó la idea. Yuri-san, independientemente de sus elecciones profesionales, era alguien a quien Izuku había llegado a considerar un buen amigo. Comprendió que no quería dejar ir a un buen amigo. Su relación con Kacchan, que se deterioraba rápidamente, era un excelente ejemplo de su incapacidad para dejar ir a la gente, así que quizás por eso Izuku estaba a punto de considerar la opción del abogado del diablo y preguntó en voz baja. ¿Qué pasa si lo hice? ¿Te tengo una razón? La mirada de Yuri-san se fijó en Izuku. ¿Qué clase de razón? Preguntó. Entrecerró los ojos e Izuku jugueteó torpemente con los pulgares. Bueno, como si hiciéramos un trato. Vengo a verte y me enseñas más ruso. Sugirió Izuku tímidamente, dudando, pues por una vez era él quien tomaba las riendas. Bueno, aparte de buscar a los Urarakas, probablemente lo fuera. Yuri-san lo miró fijamente, haciéndole dudar. ¿Es eso lo que quieres, Midoriya? Presionó e Izuku asintió tímidamente, lo que le hizo levantar una ceja. Estoy seguro, Yuri-san. Izuku aseguró que iba a frotar la articulación con calor para contrarrestar el frío persistente de Yuri-san. No funcionó, pero nunca está de más intentarlo. Yuri-san levantó la mano para señalar el hombro afectado de Izuku y giró un dedo, extrayendo de alguna manera el frío de su cuerpo y condensándolo en una pequeña canica de hielo. Izuku observó paralizado, ya que nunca antes había visto a Yuri-san usar su don. Creo que tenemos un trato, entonces, Midoriya, dijo Yuri-san, dejando caer la pequeña canica brillante en las manos de Izuku. Izuku asintió temblorosamente antes de girar su mirada hacia el mármol y examinarlo con total fascinación. Sus preocupaciones sobre su amistad con Yuri-san no estaban completamente anuladas, pero no estaba en el estado de ánimo adecuado para procesar todas las implicaciones de este desarrollo. Así que, por ahora, simplemente se dejaría llevar y se preguntó si sería. Magne supo que le esperaba un viaje difícil por la vida tan pronto como descubrió que era mujer. Decir que sus padres no la apoyaban habría sido restarle importancia, y ambos se esforzaron por que fuera más masculina y un chico normal. Basta decir que discutió mucho con ellos hasta que finalmente se fue a los 18 años. No le importaba participar en ningún deporte ni en las actividades masculinas, pero Magne quería que la reconocieran y la dejaran participar en las actividades en las que quería participar. Honestamente, era difícil creer que la gente todavía pudiera ser tan transfóbica en la era de las peculiaridades, pero allí estaban sus padres negándose a dejarla usar cualquier cosa que ellos consideraran un color femenino. Sus prejuicios llegaron incluso al punto de no dejarla aprender las tareas del hogar o cocinar, y si no fuera por unos chicos medio decentes del equipo de fútbol al que se unió, no sabría cómo alimentarse o lavar los platos. Si intentaba ver a cualquiera de ellos en casa, eso daría lugar a discusiones o castigos. Al mudarse no tenía mucho a su nombre, pero no tener que lidiar con sus padres todos los días había reducido mucho el estrés sobre ella, y desde que era adulta, cambió su nombre tan pronto como le fue financieramente posible, lo que por supuesto condujo al mayor ataque de ira que sus padres jamás hayan tenido, y Magne no tuvo más opción que cortar todo contacto con ellos. Y vaya, a ellos no les gustó eso, y casi la acosaron para que lo cambiara de nuevo y lograra que parara con su pequeña fase. Magne tuvo que mudarse de prefectura 2 veces solo para alejarse de ellos, algo que costó un montón de dinero cada vez y hizo que conseguir un trabajo fuera mucho más difícil. Ella no tenía mucha experiencia y solo tenía un diploma de escuela secundaria, por lo que no podía conseguir ningún trabajo que pagara mucho. Magne también juró que tuvo la peor suerte con los empleadores porque 3 de cada 5 eran transfóbicos, ninguno de ellos estaba al mismo nivel que sus padres, pero eso no era exactamente un alto nivel de elogio.
Tomemos como ejemplo a su actual ex jefe, él dirigía un bar y ella era camarera para él, pero cuando uno de los borrachos conocido por causar problemas a las chicas se quejó, se encontró siendo despedida a mitad del turno, no importaba que ella fuera una de sus personas más confiables, el hecho de que se identificara como mujer fue suficiente para ese idiota. Apenas tuvo tiempo de coger su bolso cuando él la echó a patadas. Cansada de su horrible día, se dio la vuelta y se pasó un buen rato maldiciendo al capullo y a sus malditos asuntos. Una vez que se quedó sin fuerzas, el mundo respondió a su dramatismo nevando. Se pasó una mano por el pelo para quitárselo de la cara y empezó a caminar de vuelta a su apartamento cuando una voz familiar la llamó. «Maggie». Al darse la vuelta, vio a Shohiyua, una mujer con una mutación arácnida que había tenido la generosidad de dejarla quedarse en su apartamento un par de meses hacía 3 años. «Oh, hola Yua, ha pasado tiempo». La saludó un poco tímida al ser sorprendida en tan mal estado por la mujer. Yua y su hijo eran difíciles de olvidar, y no solo por sus peculiaridades. Los Shoji eran buenas personas y fueron muy amables con ella cuando se quedó con ellos. Esa amabilidad no la abandonó cuando la mujer se acercó rápidamente y comenzó a mimarla. «Oh, Maggie, ¿estás bien? ¿Cómo te metiste en este lío sin abrigo?», preguntó Yua, mientras se quitaba la nieve de los hombros con una de sus manos. «Estoy bien, Yua. Acabo de salir del trabajo y olvidé mi abrigo al salir». Magne le dijo, y no mentía, se lo había olvidado al salir corriendo del apartamento. «Ay, pobrecita, ven a protegerte del frío». Yua dijo, intentando llevársela, pero Magne la ignoró. «No, estaré bien cuando llegue a casa. No tienes que preocuparte por mí, seguro que Lilmeth te está esperando». Magne respondió alejándose. Yua era engañosamente fuerte a pesar de su complexión delgada, y no iba a soltar a Magne. «Como si te fuera a dejar ir a casa sola así, además Mezo tiene 13 años y su amigo es muy capaz, así que confío en que puedan estar solos unas horas», le dijo a la pelirroja y Magne suspiró. Por muy agradable que fuera saber que la niña había hecho una amiga, sabía que no tenía ninguna posibilidad de que Yua la dejara ir. Magne guió a Yua hasta su pequeño apartamento. No era el lugar más bonito en el que había vivido, y sus vecinos sin duda podrían haberlo hecho, pero era mucho mejor que vivir en la calle, sobre todo considerando lo difícil que era aislar un lugar abandonado. No podía decir que le avergonzara que Yua viera su casa. El apartamento en el que vivieron las 3 hace años tenía una sola cama y un problema de ratas terrible, así que este apartamento no era tan horrible. Magne se quitó las botas y se dirigió con dificultad a la nevera, que no era mucho mejor que una hielera, para coger una botella de vino barato. «No tengo mucha hospitalidad, pero al menos puedo ofrecerte una copa, Yua». Se ofreció, consiguiendo sacar 2 tazas limpias para beber, y se sentó en su sofá. Yua guardó silencio un momento. «Supongo que puedo tomar una copa», dijo Yua, sentándose a su lado. Las 2 mujeres empezaron a hablar de lo sucedido en los 3 años que no se veían. Yua bebía con delicadeza su copa de vino mientras Magne bebía casi toda la botella. Un poco achispada, por desgracia, contó el drama reciente de su vida y cómo probablemente tendría que buscarse otro sitio donde vivir dentro de un mes porque perdió su trabajo por culpa del imbécil de su jefe. Un par de horas después, Yua la ayudó a subir a la cama y ella se despertó a la mañana siguiente con una ligera resaca. Una Magne más lúcida se arrepintió de haberle contado todo a la mujer y luego puso sus cosas en orden para poder intentar conseguir un nuevo trabajo. Una semana después, Magne se estaba arreglando lo más pronto posible mientras esperaba que Yua viniera a acompañarla a una entrevista. Su búsqueda de trabajo fue menos que fructífera, por lo que fue una bendición cuando Yua apareció de la nada ayer. Ella conocía una panadería cerca de su edificio que estaba en construcción y se ofreció a concertar una entrevista para ella, ya que Yua conocía al dueño. No iba a mentir, estaba nerviosa, pero no eran los nervios habituales, ya que Yua se había esforzado mucho para organizar esto y no quería decepcionarla. Yua era una buena persona con la que a Magne le encantaría ser amiga, así que no quería arruinarlo todo. Magne no recordaba la última vez que se había divertido con alguien, aunque hubiera estado borracha y triste la mitad del tiempo. Cuando Yua llegó, la había entendido y se había pasado el camino hasta la zona sur tranquilizándola, así que entre sus intentos de animarla y el drástico cambio de entorno, no tenía tiempo para preocuparse, como si Magne supiera que la zona sur había sido considerada la peor zona de Japón durante los últimos 50 años, pero sin duda no esperaba el desastre que se estaba encontrando. Las únicas otras zonas que había visto tan mal eran las secuelas de las peleas entre héroes y villanos y las fotos de lugares en plena guerra.
Yua la guió con destreza por el distrito hasta un edificio de aspecto mucho más limpio que destacaba entre su vecino, medio derrumbado y medio quemado. Bien, ya llegamos, Magie. Ah, Midoriya-san llegó temprano, comentó Yua, pero cuando Magne buscó a su futuro jefe y no los encontró, la única persona que vio fue a una jovencita de pelo verde parada frente al edificio. Bueno, había otras personas, pero Magne dudaba que fueran de quienes hablaba Yua, considerando que la mujer prometió que la panadería no tenía vínculos directos con ninguna organización criminal, y cuando Yua comenzó a guiarla hacia el niño, rápidamente se dio cuenta de que el niño podría ser de quien Yua estaba hablando. Midoriya-san, dijo Yua, captando la atención del chico, quien guardó el cuaderno donde estaba escribiendo. El chico lo saludó con la mano, confirmando que era a quien su amiga quería presentarle. Shoji-san, terminé con Uraraka-san antes de lo esperado. Oh, tú debes ser Ikirishi-san, ¿verdad? Les dijo una vez que estuvieron frente al chico. Esperaba que el chico no la viera hacer una mueca al oír su apellido, pues a juzgar por cómo entrecerró los ojos, probablemente sí. Sí, soy Ikirishi Magne, aunque prefiero que me llamen por mi nombre de pila. Respondió y Midoriya asintió. Claro, Magne-san. Shoji-san me dijo que tienes experiencia en repostería, ¿has trabajado antes en una panadería? Preguntó Midoriya, dejando de lado el tema del nombre. Oficialmente no, mi tía tenía una y yo solía ayudar un poco cuando era más pequeña. Magne explicó, frotándose la nuca. Quería mucho a su tía y trabajar en su tienda, pero su madre nunca se había llevado bien con su hermana debido a su trabajo atrevido fuera de la panadería. No la había visto desde los 10 años debido a una gran explosión cuando su tía le dio esmalte de uñas. ¿Y sabes cómo hacer los impuestos básicos, verdad? Preguntó Midoriya, y Magne resopló. Sí, es una de las pocas cosas que me enseñaron mis padres antes de irme. Refunfuñó, pues saber llevar las finanzas era una habilidad propia de los hombres, y por mucho que fueran misóginos al respecto, Magne se alegró de que estuvieran dispuestos a enseñárselo. Bien, bien. Podemos discutir la mayoría de los detalles más tarde, cuando firmemos el contrato, Magne-san. Lo único que necesito preguntar ahora es si tienes antecedentes penales, preguntó Midoriya, pasando por alto muchas preguntas. No, no tengo antecedentes. Ella le respondió que quizá había tenido problemas con la ley, pero nada tan grave como para que constara en el expediente. Genial, entonces prepararé el papeleo, probablemente pueda firmarlo la semana que viene. El edificio se pintará hoy y mañana, así que también te mostraré el interior. Tengo muchas ganas de trabajar contigo, Magne-san, dijo Midoriya con una palmada, sonriéndole, y Magne admitió que le pareció demasiado bien. ¿Eso es todo? Preguntó Magne mirando a Yua, quien simplemente le dio una palmadita en la espalda. Sí, Shoji-san dijo que eres una excelente trabajadora y con eso me basta. Disculpa si es demasiado breve, me encantaría repasar más detalles del contrato contigo, Magne-san, pero estoy bastante ocupado hoy. Tendré que irme pronto para llegar a tiempo a mis clases. Fue un placer conocer a Magne-san. Shoji-san puede darte mis datos de contacto si tienes alguna pregunta, le dijo Midoriya disculpándose mientras hacía una reverencia antes de irse corriendo. Parpadeó y se volvió hacia su amiga, preguntándose si eso realmente había sucedido. Ha estado así desde que empezó a viajar. No te preocupes, Midoriya-san cuida bien de sus empleados, Magie. Estás en buenas manos, aseguró Yua, poniéndole una mano suavemente en el hombro. ¿Te gustaría venir a almorzar, Magie? A Mezo no le importaría la compañía, ofreció Yua y Magne le devolvió la sonrisa. Claro, me gustaría ver cuánto ha crecido Lil Mez, bromeó, dándole un codazo a Yua. Las dos se dirigieron al bonito edificio de apartamentos. Izuku sonrió al terminar de imprimir el contrato para Magne-san en la biblioteca de la Universidad de Kumamoto. Sinceramente, agradeció encontrar una impresora que se pudiera conectar a su portátil, pero le sorprendió la poca cantidad de impresoras conectables en el edificio. Sabía que no eran comunes, pero Izuku esperaba que hubiera más en un edificio universitario. Mido-senpai, ¿ya terminaste? Preguntó Osamu-kun, acercándose a él con un par de libros de medicina. ¿Sí? ¿Encontraste los libros que necesitabas? Preguntó, guardando los papeles en su mochila, y Osamu-kun asintió. Genial, manos a la obra entonces. Querías centrarte en aprender más sobre el apéndice, ¿verdad? Preguntó Izuku, acercándose a una mesa con el chico. Ajá, sé que solo se garantiza que se encuentre en otros videos, pero dijiste que también se han encontrado algunos individuos con peculiaridades, confirmó Osamu-kun, sentado a su lado. Así es.
Se ha descubierto que más del 50% de las personas con una peculiaridad mutacional relacionada con un animal herbívoro tienen apéndice. Los antropólogos biológicos teorizaron originalmente que la función del apéndice podría estar relacionada con la dieta herbívora de nuestros ancestros, por lo que existe cierta base para que quienes siguen una dieta rica en vegetales tengan apéndice. Izuku explicó mientras abría uno de los libros. Juntos, felices, aprendieron todo lo que pudieron sobre el pequeño órgano durante la siguiente hora. Esta sesión de estudio era algo que los dos chicos hacían religiosamente todos los martes antes de ir a otro edificio para la clase de paramédico que Izuku había encontrado para Osamu-kun. Había encontrado la clase simplemente para ayudar a Osamu-kun, pero el chico tenía demasiado miedo de ir solo, por eso Izuku lo acompañaba a sus clases todos los martes en lugar de a sus cursos universitarios. Sin duda, se atrasaría en sus cursos, ya que perdía un día a la semana, pero aprender más sobre medicina y ayudar a Osamu-kun valía la pena. Por supuesto, ambos chicos habían tenido que enfrentarse a algunas dificultades con sus compañeros, no solo por no tener peculiaridades, sino también por ser los más jóvenes de la clase. Dicho esto, de alguna manera, Izuku había ganado algo de confianza al defender su lugar y el de Osamu-kun en la clase. Su profesor estaba dispuesto a aceptarlos siempre que mantuvieran sus pagos al día, así que era responsabilidad de Izuku mantener a Osamu-kun seguro allí, manteniendo al resto de la clase alejados del chico. Osamu-kun se había adaptado a las clases como pez en el agua y le encantaba a pesar de la interminable cantidad de trabajo que ambos tenían. El chico también había comenzado a llamar a Izuku Mido-senpai después de insistir en que el chico no tenía que llamarlo por su alias. Izuku estaba nervioso y un poco honrado cuando Osamu-kun argumentó que Izuku era su senpai y no dejaría caer el honorífico. Parado afuera de la habitación, Izuku se recordó a sí mismo que si podía gritarle a los gánsteres, entonces podría lidiar con gente grosera. Bueno, no estaba pensando la primera vez que lo hice, pero las otras 5 veces salieron bien, incluso si solo era para no pintarse un blanco. Al cruzar a Yuri-san terminada la charla mental ritual, Izuku entró al salón de clases con Osamu-kun siguiéndolo de cerca. Los dos se dirigieron a uno de los escritorios para 2 personas y observaron el extraño torso humano de goma que había sobre el escritorio. «Oh, ¿crees que volveremos a practicar RCP, Mido-senpai?», preguntó el moreno ladeando la cabeza mientras observaba al maniquí. Quizás, probablemente se esperaría que hiciéramos exámenes para comprobar nuestras habilidades, pero también podríamos aprender algo más. Izuku se respondió, curioso por lo que podrían aprender hoy. ¿Cómo que, Mido-senpai?, reflexionó Osamu-kun e Izuku tarareó. Bueno, dijo una palabra antes de que un hombre sentado frente a ellos se girara. «Oh, ¿podrían dejar de parlotear, Oyous?», les espetó, haciendo que Osamu-kun se encogiera y se apretara contra el costado de Izuku. Sin embargo, la pelirroja lo miró con asombro. Aunque nadie los había recibido con los brazos abiertos, Izuku no creía que alguien allí cayera tan bajo como para insultarlos. Enderezó los hombros y miró fijamente al rubio, sin molestarse en recordar su nombre. «¿Cómo nos acabas de llamar?», preguntó Izuku con un poco de asco en lugar de la típica molestia. Para su crédito, el rubio pareció entender la gravedad de lo que acababa de decir y miró al resto de la habitación, pero por una vez las personas en la habitación estaban claramente del lado de Izuku. Probablemente no lo harían si el rubio lo llamara con cualquiera de los otros numerosos insultos sin don. Diablos, al propio Izuku no le importaría si dijera algo más como nulo sin genes. Pero llamar públicamente vacío a una persona sin peculiaridades era un grave paso en falso social y podría ser el único momento en que a los que no tenían peculiaridades se les permitía tomar represalias, especialmente cuando el llamado hueco estaba dirigido a un niño. Desafortunadamente, antes de que pudiera hacerlo, el instructor entró en la sala y notó la tensión. La mujer gimió. «¿Qué pasó esta vez?», se preguntó, sin paciencia para el drama actual. Una mujer con astas que estaba junto al rubio se alejó de inmediato. «Davidson los llamó, ¿eso?», la mujer le dijo a su profesor, señalando un vaso vacío, para no arriesgarse a convertirse en una paria social al decirlo ella misma. La maestra los miró fijamente un minuto, y necesitó otro ejemplo para que su mente sobrecargada lo captara y frunció el ceño. «Davidson, fuera». La mujer ordenó. «Rain Sensei». El rubio intentó protestar, pero la maestra le lanzó otra mirada ceñuda. «He dicho fuera». «No tengo tiempo ni energía para lidiar con idiotas que dicen tonterías», dijo Rain Sensei con firmeza. Davidson, sabiamente, se calló y se fue.
Rain Sensei no era una mujer a la que se pudiera contrariar y, como doctora en activo, tenía poca paciencia con los idiotas. Osamu-kun tiró de la manga de Izuku. Mido, senpai, nos ayudaron. Susurró con total incredulidad, lo cual era justificable considerando que ambas mujeres solían ser groseras con ellos por no tener don. Sí, lo que dijo no estuvo bien, le dijo Izuku al chico, confundiéndolo aún más. ¿Pero nos han insultado todo el tiempo?, replicó Osamu-kun, y a Izuku le dio un vuelco el corazón al comprender su confusión. Izuku tampoco supo por qué ese insulto era diferente hasta que tuvo la edad de Osamu-kun. Te lo explicaré luego. Deberíamos centrarnos en Rain Sensei ahora mismo, dijo Izuku, poniendo una mano en el hombro del chico. Osamu-kun quiso preguntarle sobre ese insulto mágico que la gente no podía usar, pero lo dejó pasar y se volvió hacia Rain Sensei. Después de que terminaron la clase de ese día, Osamu-kun inmediatamente lo acosó con preguntas sobre el insulto. Izuku suspiró y lo condujo de regreso a la biblioteca, lejos de miradas indiscretas, a un rincón tranquilo y aislado, sacando su teléfono y abriendo una copia digital de un libro específico antes de explicar un evento morboso que involucró a Lamla y al Kirkles hace 75 años. También explicó que hueco era la abreviatura de sangre hueca, un insulto que cobró más fuerza debido a que se descubrió que las personas sin peculiaridad eran más propensas a tener hijos sin peculiaridad, independientemente de la peculiaridad de su pareja. Hueco en sí no era una mala palabra y se usaba indistintamente con otros nombres de retrolazo evolutivo que se les daban a las personas sin peculiaridad hasta hace unos 75 años. Izuku también explicó que la gente todavía llamaba a las personas sin peculiaridades huecos o sangre hueca, pero que la gente simplemente no podía decirlo en público. Sabía que era un punto extraño, pero la gente simplemente tenía reglas extrañas para las situaciones sociales y llamar a una persona sin peculiaridad hueco cerca de otras personas en público era solo una de las cosas que estaban en contra de las reglas de hospitalidad o algo así. Osamu-kun parecía entender lo que Izuku le decía incluso si la hipocresía social no tenía mucho sentido para él. Eso era todo lo que Izuku podía pedir considerando que la razón del extraño tabú social era un evento tan oscuro en la historia y estaba contento de no tener que lidiar con el desastre emocional de la persona que había sido cuando su madre le contó del evento. Osamu-kun tenía su número, así que si le afectaba la noticia, llamaría si necesitaba hablar de ello. Con eso en mente, continuó sus rondas en los distritos rojos, enseñando en un lugar y repartiendo paquetes de ayuda en los 5 distritos. Izuku terminó de colocar algunos de los nuevos materiales esponjosos en los mismos lugares de siempre. Había aprendido lo peligroso que era el invierno para los menos afortunados después del sí e intentó hacer todo lo posible por ayudar en lo que pudo. Aún no tenía propiedad allí, así que Izuku se dedicó a comprar abrigos grandes y cálidos, guantes abrigados, mantas grandes y comida caliente fácil de preparar. Sonrió, asegurándose de que el baúl estuviera cerrado para que el clima y los animales salvajes no alcanzaran lo que había dejado allí. Orgulloso de sí mismo, asintió y planeaba irse cuando un grupo de niños con peculiaridades de conejo lo acosó. Izuku, sorprendido, cayó a la nieve con un breve grito de sorpresa. Izuku quería estar al menos un poco molesto porque lo habían hecho tropezar y porque la nieve que se le metía entre la ropa lo mojaba y le daba frío, pero la pequeña montaña de niños emocionados que reían y reían desde donde estaban sentados encima de él lo impedía. Le pido disculpas, Deku-sensei. Por desgracia, creo que sabe lo difícil que es controlar a mi prole, dijo una mujer de orejas de conejo flácidas, con los brazos cruzados mientras los observaba con cansancio. Los niños no lo tomaron muy bien y más de uno le sacó la lengua. Izuku hizo todo lo posible por sonreírle desde donde estaba inmovilizado en el suelo. Está bien, ves pasan. Lo entiendo perfectamente, 15 niños pequeños son un puñado. Aseguró juguetonamente, sin darles ninguna satisfacción a los niños cuando algunos lo golpearon en represalia. Para no arriesgarse a congelarse, Izuku se incorporó y provocó que los 5 niños que estaban encima de él cayeran a la nieve, junto con sus hermanos. Los que había desplazado no tardaron en quejarse, lo que le obligó a taparse la boca para que no lo oyeran reír, pero considerando que uno de los niños pequeños le había dado una patada en las costillas, no entendía por qué se molestaba en intentar disimularlo con su audición. Uno de los niños saltó con facilidad y se subió al hombro de Izuku, agarrándolo del abrigo para no soltarse. Cenaremos en casa de la nona. ¿Te gustaría acompañarnos, Deku-sensei? Preguntó, poniendo a Izuku un poco tenso. Bueno, no creo que deba invitarme a cenar a casa de otro. Nervioso, desvió la mirada hacia su madre.
La niña empezó a hacer pucheros. Pero Deku-sensei, te invito. Protestó y los demás hermanos se unieron y empezaron a decirle que lo invitaban a cenar. Izuku rió con torpeza. Es muy amable de su parte. Pero no iré a su casa, así que no necesitaría su permiso. Explicó, intentando evitar que los niños pequeños lo adelantaran de nuevo. Afortunadamente, Vespa-san intervino en ese momento dando un fuerte pisotón. Figli. Llamó con severidad, lo que hizo que los niños dejaran de suplicar y se volvieran hacia ella. Si Deku-sensei no tiene planes, estoy segura de que Nona estará encantada de invitarlo. Pero debemos ser respetuosos con cualquier decisión que tome, ¿no? Cuestionó Vespa-san con los brazos cruzados. Sí, mamá. Respondieron los 15, hundiendo los hombros, y los que tenían las orejas erguidas las hicieron como sus hermanos de orejas caídas. Izuku también tuvo que sujetar a la niña que se aferraba a su hombro mientras se soltaba, pues no quería que se lastimara al caer desde tan lejos. Como era una persona muy bondadosa, no soportaba la melancolía de los niños, así que, en contra de su buen juicio, dijo, no me importaría venir a cenar, Vespa-san. Los niños, por supuesto, estallaron en vítores y volvieron a saltarle encima. Figli. Gritó Vespa-san dando patadas antes de darse por vencido y calmarlos. Se acercó y cargó a 5 de ellos en brazos. Lo siento, Deku-sensei. Son incorregibles, pero, por desgracia, el resto de los Figli probablemente reaccionarán igual cuando lleguemos al complejo. Se disculpó cansadamente, advirtiéndole en voz baja de la avalancha de conejitos que sin duda esperaban en la propiedad de Vespa. Entiendo a Vespa-san. La verdad es que me preocupa más comer la comida de tu familia. Respondió Izuku, tomando a 6 niños en brazos, uno más grande se sentó sobre sus hombros y lo agarró firmemente, tirándole del pelo. A Izuku nunca le gustó que le tiraran del pelo, pero la seguridad del chico siempre fue su prioridad, además, el agarre del niño no era nada comparado con el de esa niña malvada de segundo grado. Vespa-san se burló. A pesar de tener más de 400 personas viviendo en el complejo, mamá siempre logra preparar suficiente comida para que sobre, así que no te preocupes si alguien pasa hambre por ti. Comentó, lo cual a Izuku le pareció asombroso. ¿Cómo podía una mujer preparar tanta comida sin un don? Su incredulidad pareció disiparse en su rostro y Vespa-san puso los ojos en blanco. Nuestra familia la ayuda, por supuesto. Siempre tiene 20 ayudantes a la vez, añadió, haciéndole suspirar aliviado. Izuku logró ponerse de pie sin usar las manos y emprendió el viaje hacia el complejo.